Labias de Parrilla es un podcast donde les damos la información justa y suficiente para que ustedes puedan pretender que son expertos en un tema y parezcan cultos e interesantes cuando suelten esta labia en una reunión con sus amigos. En la labia de parrilla de hoy les voy a hablar de Isaac Newton, la persona que le sacó más provecho a las manzanas después de Steve Jobs y Eva. Así, amiguitos, hoy les voy a contar la historia del científico que más recordamos del bachillerato para bien y para mal. Aprenderemos también cuáles fueron sus aportes y por qué hay leyes con su nombre. Y lo más importante de todos, sabremos si es cierto o no que descubrió la ley de la gravedad gracias a que una manzana le cayó en la cabeza. Así que sin perder más tiempo, agarremos nuestros cuadernos y arranquemos con esta interesante labia. Isaac Newton nació el 25 de diciembre de 1642 en Lincolnshire, Inglaterra. Fue un bebé prematuro y durante la primera semana de su vida se creyó que iba a morir, cosa que no ocurrió porque si no yo no estaría haciendo esta labia y la física en la actualidad no fuese ni similar a lo que ahora es. Su papá murió 3 meses antes de que naciera y cuando tenía 3 años de nacido su mamá lo abandonó al cuidado de su abuela porque se casó con un clérigo anglicano que no quería una esposa que ya tuviese un hijo. Aunque cuando Newton tenía 11 años su madre enviudó de nuevo y volvió con él. Porque, como dice el dicho, no hay amor más puro que el de una madre, a menos que esa madre consiga un clérigo anglicano que no quiere un hijo, entonces ahí el amor se va hasta que ese clérigo muera y entonces ahí el amor regresa. Cuando su mamá volvió a vivir con Newton, regresó con 3 bendiciones, 2 niñas y un niño que fueron sus hermanastros. A Newton le desagradó tanto que lo abandonaran, como es normal para cualquier persona que lo abandonen de niño. Cuando tenía 19 años confesó que a los 9 anotó en su diario que quería incendiar la casa de su mamá y su padrastro con ellos adentro. O sea, esa pascualina de Newton era puro veneno. A los 12 años, Newton fue a una escuela local donde al parecer, y según dicen, prefería jugar con las niñas a las que se dedicaba a fabricarles juguetes. Que ustedes dirán, qué galán Newton, pero no. De hecho, no se tiene conocimiento que haya tenido ninguna clase de relación romántica con nadie y se cree que de hecho Newton nunca llegó a tener sexo en su vida. Luego de esto, Newton fue mandado a estudiar a The King's School, donde vivió con un profesor y su familia hasta los 19 años. Durante este periodo estudió latín, estudió griego y estudió algo de geometría básica, que era lo que se estudiaba en ese entonces. A los 19 años, cuando terminó los estudios, la mamá de Newton le pidió que regresara con la familia para encargarse de la granja familiar, a lo que Newton dijo, "No, thank you, mom", porque era inglés. En lugar de esto, Newton se fue a estudiar a la Universidad de Cambridge e ingresó en el Trinity College, la principal residencia para estudiantes y profesores del campus de Cambridge. Pero en 1665 las clases se suspendieron por la Gran Pandemia, también conocida como la Gran Peste de Londres. Y como a nosotros hace algunos años, esto obligó a que todo el mundo se regresara a sus hogares. La Gran Peste de Londres duró de 1665 a 1666 y fue la última epidemia de la peste bubónica en Inglaterra que mató aproximadamente 100.000 personas. Newton se fue a casa de su familia y allá se puso a pensar como nadie en las matemáticas y en la física, cosa que yo entiendo porque en esa época no había ni TikTok, ni Netflix, ni videos de YouTube que me enseñaran a hacer pan casero. Durante este tiempo, Newton observó y analizó todo, desde la luna hasta las manzanas que caían de los árboles en el árbol de manzanas fuera de la casa. Y es de hecho, así fue como comenzó a hacer las primeras anotaciones sobre su teoría de la gravedad, cosa que desmiente que Newton haya descubierto esto porque una manzana le cayó en la cabeza mientras estaba debajo del árbol, pero que hace la historia mucho más linda. O sea, se podría decir que lo que realmente motivó a Newton a descubrir la teoría de la gravedad fue estar encerrado en la casa sin nada que hacer, pero así la historia es mucho menos divertida y además hay que explicar enfermedad y muerte, por lo que es mucho más lindo decirle a los niños, le cayó una manzana en la cabeza y dijo, la gravedad. Durante el encierro, Newton no solo desarrolló la teoría de la gravedad, no, de hecho hizo muchísimo. Newton también descubrió la teoría del color y la luz, que estableció que la luz blanca que vemos en realidad está hecha por todos los colores visibles. En el encierro desarrolló también muchas leyes matemáticas y otras más de la física, con lo que podemos interpretar que entonces nosotros no aprovechamos bien el encierro, porque mientras él desarrollaba leyes que cambiarían la física y la matemática del mundo, yo lo que hice fue volver a ver los más de 700 episodios de Naruto. Newton regresó a Cambridge en 1667 y se hizo profesor de matemática en 1669. Como profesor fue muy poco destacado, ya que se dice que a él no le gustaba dar clase y a los alumnos no le gustaba que él diera clase, entonces era un desastre. En 1687, Newton publicó el libro llamado Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, donde presentó sus descubrimientos más famosos como el de la ley de gravitación universal. Esta ley explica que todos los objetos se atraen con una fuerza que depende de su masa y la distancia entre ellos. Esto explicó básicamente cómo se mueven todos los objetos en el universo, incluyendo los planetas.
En esta misma publicación de Newton se exponen las famosas leyes de movimiento llamadas las leyes de Newton, que son las 3 leyes básicas que explican cómo se mueven todas las cosas en nuestro universo. La primera ley es la de la inercia. En esta ley se explica que cualquier objeto se quedará en el estado en el que esté, ya sea reposo o de movimiento, de forma eterna, a menos que otra fuerza actúe sobre ello. Es decir, que un vaso se quedará sobre la mesa a menos que lo movamos, o que una bala viajaría eternamente si no tuviese la gravedad que la empuja hacia abajo o la resistencia al viento que lucha en su contra. La segunda ley de Newton es la ley de la fuerza y la aceleración. La explicación sencilla de esto es que la masa de un objeto influye en la fuerza que hay que aplicarle para hacer que éste se mueva. Esto quiere decir que si se accidenta un Corsa o un Malibu, hay que usar muchísima más fuerza para mover un Malibu, porque el Malibu es más pesado, por lo que tendría más masa. Pero si usted necesita llevar 18 personas a la playa en un mismo viaje, el Malibu es muchísimo mejor. Y la tercera ley de Newton es la ley de la acción y la reacción. Esta ley dice que por cada acción de fuerza hay una reacción igual y opuesta. Es decir, que la fuerza con la que usted le pegue a una pared va a recibir un golpe similar en la mano de forma opuesta. Estos importantes descubrimientos fueron hechos por Newton a lo largo de su vida como estudiante y profesor, y un colega llamado Edmund Halley lo obligó a publicar este libro porque Newton no quería y tenía todo guardado en su habitación. Es decir, que hay que agradecerle a Edmund Halley que sepamos todo lo que sabemos hoy, porque Newton había descubierto eso y lo tenía guardado ahí. Que le preguntaban, Newton, ¿qué hay debajo de la gaveta de las medias? No, ahí está la forma en la que funciona todo el universo y las leyes de la física, pero, de eso hay. Newton también contribuyó significativamente al desarrollo del cálculo, tanto en las derivadas como en las integrales. Por lo tanto, Newton no solo es el enemigo número 1 de los bachilleres, sino también de los ingenieros. En 1668, Newton construyó el primer telescopio reflector funcional utilizando un espejo en lugar de una lente para enfocar la luz. Este diseño fue una mejora significativa con respecto a los telescopios refractores de antes, porque logró reducir el tamaño hasta 10 veces. Durante su época de profesor, Newton sufrió de depresión, ataques de pánico y paranoia. Se cree que en parte fue porque estuvo muchos años expuesto al plomo y que estaba en un estado de continua intoxicación. En 1689, Newton deja la docencia y fue elegido como miembro del Parlamento inglés como representante de Cambridge. Aquí ya no hacía las leyes de la física, sino hacía las leyes del rey. Es por eso que en 1696 se le encargó la custodia de la Casa de la Moneda, en donde logró crear un sistema que eliminaba las monedas falsas que estaban circulando en la época. De verdad que Newton era un genio. Qué fastidio ser hijo de una amiga, la mamá de Newton, porque decía, y tú no haces nada. Y el hijo de Magali, mira, ese Isaac ya todo lo que ha hecho, chico, y tú nada. Y uno que, pero mamá, yo quiero ver Naruto. En 1703 se le nombró presidente de la Royal Society y finalmente en 1705 recibió el título de Sir en manos de la reina Ana. Sir Isaac Newton murió un 20 de marzo de 1727 en Kensington, Inglaterra, a la edad de 84 años. La causa de la muerte se ha debatido mucho, pero ya con 84 años algo venía y se cree que sufrió de complicaciones relacionadas a la vejiga y cálculos renales. El funeral de Isaac Newton fue un evento destacado y se llevó a cabo con la mayor solemnidad y honor y con todos los protocolos de un funeral de estado. Se celebró en la abadía de Westminster, lugar en donde hasta ahora se conservan sus restos. Y un último dato de Newton: según sus cálculos, estimó que el mundo no se iba a acabar antes del 2060. Así que bueno, esperemos que tenga razón. ¿Y qué aprendimos hoy, muchachos? Pues que mientras menos sexo, más leyes de la física se conocen, y Newton no es que las conoció todas, sino que las creó. Así que ya saben, muchachos, si está en una fiesta y alguien se emborracha, recuerden la ley de acción y reacción, que dice que a mayor cantidad de licor haya bebido, mayor cantidad de mensajes arrepintiéndose a su ex le va a enviar.